el control de la cárcel. Desde que el Verbo se hizo carne, tomando la opción de una visión creacionista, la transgresión de las normas se convirtió en una especie de línea divisoria entre lo bueno y lo malo. El antes y el después de la transgresión o la infracción queda marcado de una manera tácita. Se puede decir que antes de cometer una infracción, todo se encuentra encasillado en lo que para el común de las personas está marcado por lo justo, lo correcto y lo conveniente para lo individual y lo colectivo. Obviamente que después de incurrir en la transgresión de una norma, se desgrana una serie de consecuencias que no son precisamente agradables, aunque se puedan catalogar como convenientes, especialmente para el conglomerado. Con estas consideraciones muy generales que no desentonan con el sentido común, podemos enfocar el problema delictual de la era moderna diciendo que las personas que infringen la ley pagan sus errores según el grado de la infracción y, claro está, según el daño infligido a los demás. La sanción más pesarosa que la sociedad ha encontrado frente a algunos tipos de delitos y que es la que más peso sancionatorio tiene es la pérdida de la libertad. Entonces, la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, determinada por la transgresión de la norma legal, se traslada al ámbito de la vida material, en tanto en cuanto los que matan, los que violan, los que roban, etcétera, 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 tienen que pasar un buen tiempo de sus vidas encerrados en la cárcel para que se cumpla el pago de la pena impuesta y que afecta el goce de su libertad. Desde ese momento, y enfocando la circunstancia desde el punto de vista material, se establecen dos escenarios para los que respetan y para los que no cumplen con las leyes: la vida en libertad y en el goce pleno de sus derechos, y la vida en prisión y con muy serias limitaciones de sus garantías individuales. Siempre se ha creído que los que están guardando prisión viven con muchas carencias y bajo el estricto control del Estado, porque están purgando sus culpas. Pero cuando la cárcel se convierte en dominio de los infractores, hasta el punto de reconocer que las entidades correspondientes no tienen el control de los reclusorios, nos invade una incertidumbre gigantesca. ¿Dónde se quedó el poder de las leyes? ¿Qué pasó con la coercibilidad? ¿Quiénes son los que mandan en nuestra sociedad? Si los policías no pueden ingresar a determinadas zonas o pabellones de la penitenciaría, ¿cómo se puede creer que son las fuerzas del orden? Si las llaves para el acceso están en manos de los jefes o caporales de los grupos delincuenciales al interior de la cárcel, ¿cuál es el papel que cumplen los guías penitenciarios y la policía? Ya no hay diferencia entre la prisión y la libertad. Los condenados tienen más poder que la organización estatal, porque dentro de los penales matan, violan, masacran, descuartizan y disponen de la vida de los que están adentro y de los que están afuera. La línea divisoria entre el bien y el mal, materialmente hablando, se ha borrado y no sabemos cuál es el poder que nos puede garantizar la vida, porque los guías, los policías,
los fiscales, los jueces y las autoridades se doblegan ante el poder del delito, la droga y la transgresión en general. Es triste tener que reconocer que el control de las prisiones y de la vida en libertad están en manos del mal, que va creciendo sin freno y sin piedad.